¿Qué tal, amigos? En el vídeo del día de hoy vamos a hablar de temas históricos, específicamente sobre la figura histórica de Jesús de Nazaret, continuando con, digamos que, dando respuesta a muchas de sus interrogantes, muchos de ustedes que me escriben y quieren que explique desde la historia quién fue Jesús y cuáles son las diferencias que podíamos notar en cuanto al Jesús histórico y la figura del Cristo que luego se desarrolló en el mundo cristiano. Si partimos desde el principio, habría que comenzar por lo que acabo de decir. Hay que hacer una distinción entre la figura del Jesús histórico, la persona judía que nació en el seno de una familia judía, vivió como judío y en este caso pues muere como judío, y luego el personaje, el Mesías, el divino, el luego transformado en Dios, el Cristo, todo esto que se va a desarrollar en la teología de la iglesia cuando posteriormente se forma el cristianismo cientos de años después, y vamos a tener de que pues se van creando teologías y entendimientos en cuanto a la figura de Jesús. Y aquí estoy haciendo una explicación en cuanto a cómo se ve el Jesús histórico por parte de los historiadores, cómo lo ven los cristianos, pero no estoy haciendo una explicación de cómo ven a Jesús los musulmanes. Porque cuidado, en el Islam también se reconoce a Jesús como un profeta, pero en el Islam no se acepta que Jesús muriese. Entonces, por ello hago la salvedad, porque lo que estoy explicando es cómo se ve el Jesús histórico desde el punto de vista de la historia y cómo lo entiende el mundo cristiano, y vamos a encontrar aquí un entendimiento de lo que realmente podríamos decir en cuanto a esta figura. Quizás más adelante en otro vídeo explicaremos el entendimiento de Jesús en el Islam por parte del entendimiento de los musulmanes. Entonces les decía de que, claro, el cristiano totalmente ha desvinculado a la figura de Jesús con el mundo judío. Jesús de un lado y los judíos de otro. En cuanto a esto, pues los cristianos lo ven como su Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios, como Dios mismo para muchos cristianos. Y entonces es una figura pues muy importante, hasta el punto que se le llega a dar una reverencia tal, les decía, que lo han convertido en Dios, y es la creencia de millones de comunidades cristianas. Pero ¿qué sabemos sobre la figura real, el que existió? Si podríamos dar algunos datos según la opinión del consenso de la mayoría de los historiadores, habría que decir de que el personaje de Jesús, para empezar, ¿existió o no existió? La respuesta es sí. Todo historiador serio va a afirmar de que Jesús realmente existió. Hubo un hombre que existió, que probablemente nació en la Galilea. Algunos no están de acuerdo de que él nació en Belén del territorio de Judá, y otros pudieran estar de acuerdo con esta opinión, pero muchos creen que esto luego fue manipulado para que encajase con el texto bíblico y las profecías bíblicas. Estoy explicando aquí la opinión de diferentes historiadores. La figura histórica existió, y yo estoy convencido de que existió también. Estamos viendo de que probablemente nació hacia el año -6, -7 antes de nuestra era. Y pues les decía que nace en el seno de una familia judía observante, y que pues como todo el muchacho, dice el texto bíblico que al 8º día fue circuncidado de acuerdo a la ley de Moisés, de acuerdo a lo que requiere el texto bíblico. Fue llevado en su momento al templo, estuvo en las diferentes fiestas, se le muestra en un ambiente puramente judío, observante, de peregrinaje. Lo encontramos posteriormente en la sinagoga, pues parte de su religión. Lo encontramos luego aprendiendo con sabios y maestros rabinos, y él mismo en su momento pues se convierte en un rabino y pues comienza una predicación itinerante, como muchos otros que hacían lo mismo, que andaban de pueblo en pueblo predicando este inminente fin de los tiempos y la liberación que buscaba tanto la nación en esos momentos, o liberarse del dominio de Roma. Muy probablemente Jesús fue un fariseo, porque las enseñanzas de Jesús encajan
perfectamente en su mayoría con la línea de los fariseos y con las mismas creencias que tienen los judíos hoy, que es la línea farisaica. Recordemos que los fariseos simplemente vienen de la raíz prushim, que significa separados. ¿Separados de qué? De la contaminación que había y la corrupción que había en el templo, que estaba dominado por los saduceos, que era otra secta o grupo importante, un grupo político que estaba al servicio de Roma, porque en aquel momento recordemos que toda esta región estaba bajo el dominio romano, toda esta tierra, desde Siria hasta lo que hoy día es Jordania, Egipto, etc. Todos estos territorios pertenecían al Imperio Romano. En cuanto a su prédica, probablemente no llegó a menos de un año. Los cristianos erróneamente piensan que fue 3 años, 3 años y medio, pero eso es un error porque están calculando el nacimiento de Jesús desde el año 1, y es un error garrafal esto, porque es un desconocimiento de cuándo realmente nace el personaje de Jesús. Las fuentes históricas, pues, son escasas realmente, pero existen ciertas fuentes romanas, ciertos historiadores que, como Tácito, por ejemplo, Plinio, incluso el historiador romano de ascendencia judía, Flavio Josefo, él también hace mención esporádica, breve, de la figura de Jesús histórico, y estas fuentes, en consonancia con lo que dice el Nuevo Testamento, afirman de que fue ejecutado por el Imperio Romano, pues por sedición, por rebelarse contra el imperio. En el texto del Nuevo Testamento encontramos una serie de variaciones y se muestra ahí como que parece ser que la culpa cae solamente sobre los judíos y que Poncio Pilato como que era el bueno, lo cual hay una manipulación del texto ahí, porque todo el mundo sabe que Poncio Pilato era un criminal sanguinario que había dado muerte a cientos y cientos de personas sin compasión, hasta el punto que el mismísimo emperador de Roma lo quitó del puesto por la brutalidad del Poncio Pilato, que era reconocido por cómo reprimía cualquier intento de sedición, cualquier mesías que apareciese por ahí, porque aparecieron muchos mesías, los aniquilaba. Así que esa historia del Nuevo Testamento de Pilato, que se hace el bueno y no quiere matar a este mesías que aparece, eso no se lo cree ningún historiador creíble. Más bien parece ser como que el texto está de parte de Roma, como poniendo una imagen muy bonita y muy buena de los romanos y una imagen mala del pueblo, cuando Jesús venía del pueblo, no venía de Roma. Entonces y Jesús y todos sus discípulos y toda la comunidad venía del pueblo, pero el pueblo se le pone como malo, que lo quiso matar, y en este caso los romanos, los buenos que no querían. Eso no lo cree nadie, ni lógicamente analizando esto realmente esto es creíble, por supuesto que no. Y de hecho, cuando en el texto se lee en el Nuevo Testamento, encima de donde se le ejecuta, en esta cruz, está el letrero que dice que cuál es la causa por la que se le ejecuta: por sedición. Dice rey de los judíos. Un rey es un rebelde en oposición a Roma, por tanto oposición al emperador es muerte inmediata. Y esta es la sentencia que se le da a la figura de Jesús histórico. Ya les decía que esta última parte no es aceptada por el Islam, porque pues afirma de que Jesús no muere. Explicaré esto quizás en otro vídeo. Y es muy interesante que hubo ciertas comunidades que también vienen con esta teoría, pero los textos mayormente, pues les decía, incluso algunas fuentes romanas hablan de la ejecución del personaje de Jesús por parte en este caso, el procurador Poncio Pilato. Su nombre, Jesús de Nazaret, como se menciona en castellano, probablemente en hebreo su pronunciación hubiera sido Yeshua o Yehoshua, que no es más que el nombre Josué, o una versión un poco más corta del nombre Josué, el mismo personaje bíblico. Lo que pasa es cuando las personas no leen el hebreo, tienen que hacer traducciones al castellano, y ahí es cuando vienen los problemas, porque los que han traducido la Biblia al castellano, los mismos nombres a veces lo han traducido de manera diferente y han hecho un desbarajuste tremendo, hasta el extremo tal que ha creado confusión en las creencias de las personas. También algunos dicen que se hace mención de él en el Talmud y en otras fuentes, algunos no están de acuerdo, pero bueno,
por aquí más o menos la idea de lo que podríamos explicar en cuanto a la figura del Jesús histórico, de que fue una persona judía, nació como judío y toda su vida de judío, y pues siempre estuvo a favor del pueblo. En él encontramos la convergencia de diferentes grupos o ideas de aquel momento. Hay ciertas ideas, en la opinión de algunos historiadores, ideas esenias. Hay cierto pensamiento en cuanto a la línea de los grandes rabinos Hillel o Shammai. Encontramos en Jesús las dos convergencias de ideas de estas escuelas, porque él también como maestro estaba creando su propio grupo, su propia comunidad, como era común en aquella época, y tenía sus opiniones, había sus debates buscando la opinión o la luz del texto bíblico. No fundó una religión. Jesús no fundó el cristianismo. El cristianismo es un movimiento que se desarrolla posteriormente. Todos sus seguidores que fueron judíos, y digamos que mucho tiempo después de la muerte de él es que comienzan a entrar no judíos a este movimiento. Y bueno, con el tiempo, a la entrada masiva de tantos gentiles, sucede de que pues el grupo va perdiendo cada vez más la originalidad, y al final pues se crea una religión. Y por ello es que les decía que todos los que entran en realidad son gentiles, pero son romanos. Por eso es que el Nuevo Testamento es escrito en griego, porque es para ellos, es para los gentiles, no es para los judíos. Nadie andaba atrás de Jesús con un papel y un lápiz apuntando, y mucho menos los pasajes que nos encontramos en el Nuevo Testamento, que están en un cuarto conversando con 2 o 3 gente, y el texto es capaz de repetir hasta las conversaciones. ¿Quién estaba ahí detrás apuntando lo que dijo y lo que no dijo? Nadie. Entonces estos son reconstrucciones, que esa es la manera en que se escribía en la antigüedad, y que se presenta a los romanos con una imagen un poco hasta favorable. Porque claro, porque los que se están convirtiendo son romanos y no puedes hablar en contra de ellos, no tiene sentido, porque los quieres atraer a ellos. Es como cuando Flavio Josefo, que luego era judío y se rebelaba contra Roma, pero cuando él se pasa al bando de los romanos, luego escribe y está al servicio de Roma, y él escribe en buenos términos para complacer a los romanos. Bueno, pues el Nuevo Testamento, que se escribe para los gentiles que son romanos, se le pone a los romanos con una buena imagen y a los judíos como una imagen negativa, porque los judíos estaban rebelándose contra Roma, etc. Y entonces, esto es para situarnos en un contexto. ¿Estuvo Jesús casado o no? No lo sabemos. En la opinión de muchos puede ser que estuvo casado, puede ser que luego quedó viudo, o puede ser simplemente que nunca estuvo casado. Realmente no lo sabemos, aunque hay textos que hoy día son considerados apócrifos, donde hay toda una conspiración, o no una conspiración, sino que se enseña de que probablemente hay una historia aquí con María Magdalena, que se dice que lo besa en la boca, y hasta este día esto ha sobrevivido. No sé, quizás como dice el refrán, cuando el río suena es porque piedras trae. No lo sabemos, pero sí hay comunidades que en su momento creyeron que María Magdalena fue su esposa y que incluso crearon descendencia. Bueno, es una historia larga esta. Estoy explicando aquí los diferentes puntos de las diferentes comunidades, las diferentes creencias. Muchas de estas comunidades ya han desaparecido porque la iglesia los persiguió, los masacró y eliminó estos libros que no les convenía. Entonces, bueno, los historiadores hoy no nos podemos inventar las cosas. Esto no es como el religioso que puede creer una cosa sin comprobarla. El historiador no puede afirmar una cosa si no tiene evidencia. Entonces, la respuesta es simplemente no sabemos. No sabemos si estuvo casado o no. Es lo único que podemos decir. ¿En qué más podríamos hablar en cuanto a la figura de Jesús? Bueno, que fue un personaje que se centró solamente a su prédica a los judíos. Nunca tuvo ningún otro seguidor que no fuese judío. De hecho, él mismo lo afirmó. He sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que luego él no fue el que abre este movimiento de los gentiles, sino que fue Pablo, posteriormente, que abre todo este grupo a los no judíos y se expande. El cristianismo es como un judaísmo expandido, si podríamos catalogarlo así, que con el tiempo pues se ha ido distanciando más y más y más para marcar la diferencia entre ambas religiones. Entonces, luego las nociones de
si Jesús fue el Mesías o no, si fue el Hijo de Dios, si es divino. Son debates que tuvieron lugar no dentro del seno de los seguidores de Jesús. Ahí no había ninguna duda de esto. Simplemente Jesús fue un maestro, un rabí, para algunos fue un profeta, etc. Pero nunca se le dio como que fuese divino o el Hijo de Dios o Dios. Todo el que sabe la historia de la iglesia y del cristianismo se percatará en los diferentes concilios, las reuniones de los grupos de obispos cientos de años después, cuando se van a reunir y en cada concilio diferente van a ir debatiendo la naturaleza de Jesús. Se llama los debates cristológicos, donde se debatió en su momento quién era Jesús, si era Dios, si era el Hijo de Dios, si era divino, si era hombre completamente o hombre y Dios al mismo tiempo. Todo esto se debatió. Se debate luego si es Hijo de Dios y María, quién es María, el Espíritu Santo. Todo esto se fue agregando a la religión con el tiempo, pero no era parte de las enseñanzas originales. Por tanto, todas estas creencias de los cristianos hoy pues son añadidos posteriores. Había grupos cristianos primitivos de los cuales tenemos textos, evidencia de estos primeros cristianos del siglo II aproximadamente, que no creían que Jesús fuese el Mesías. Y sin embargo eran seguidores de Jesús, pero solamente lo seguían como un maestro que estaba enseñando buenas enseñanzas, etc. Es para que tengan una idea la pluralidad de los primeros seguidores de Jesús, que no era un solito grupo con las mismas ideas. No, había muchos grupos con diferentes creencias sobre quién fue la figura de Jesús, y de ahí la necesidad de que en su momento se formasen estos debates y al final se establecieran doctrinas que se convirtieron en dogmas y en creencias de parte del mundo cristiano que dominó Europa, porque también hay su diferencia con los cristianos del Medio Oriente, con los cristianos coptos de Etiopía, de Siria, de Irak, etc. Esto es para situarnos en un contexto que luego se va del Jesús histórico, se transforma en el Cristo de la iglesia, en todo este tipo de agregados posteriores. Entonces, de forma breve, en términos generales, esto es lo que podríamos decir en cuanto al Jesús histórico y el Jesús que hoy, bueno, es aceptado y en el que creen la mayoría de los cristianos. Hasta aquí con este vídeo. He tratado de ser pues directo, respetuoso, pero siempre explicando los dos, pues ambos grupos, ambas creencias y lo que sabemos históricamente. Espero que este vídeo haya sido de información. No olvide darle like y suscribirse al canal y bueno, sin más, hasta un próximo encuentro.